Sí, Inge, Sí, en lo de su examen. ok, iniciamos la clase en fecha 28 de junio con el grupo primero P de la carrera de enfermería. Vamos a avanzar gráficos de Excel, el contenido para el examen final. Bien, tenemos un práctico elaborado para realizar los gráficos de Excel, que será compartido después en su grupo de WhatsApp. Necesitamos datos, los cuales vamos a seleccionar para crear un gráfico. Hay varios tipos de gráficos que se pueden realizar en Excel, de columnas, circulares, de línea, de área, de burbuja, los cuales nos permiten hacer análisis según los datos como están organizados. Selecciono los datos con cruz blanca o clic sostenido y luego vamos a la ficha o pestaña Insertar. Nos muestra en la sección de gráfico los tipos de gráficos más utilizados y están agrupados. El primer botón, que es gráfico de columna, también nos muestra los gráficos de barra. Si no están disponibles o de forma directa en el tipo de gráfico que buscamos, se puede ir a más gráficos de columna y nos muestra todas las categorías de los gráficos. Hay 2D en columna y 3D en columna, 2D en barra, 3D en barra. Para aplicar cono, pirámide o cilindro, necesitamos que siempre esté en 3D el gráfico. Si está en 2D, no permite aplicar ni cilindro, ni cono, ni pirámide. Entonces, para darle un efecto a los gráficos, tiene que estar en tercera dimensión. Dentro de tercera dimensión tenemos los apilados, los que muestra uno sobre el otro, y el completamente apilado, 100% apilado. Como solamente tenemos una columna, no hay dos datos para apilar, entonces vamos a elegir directamente el 3D. Una vez que tenemos el gráfico, se nos va a activar dos fichas, diseño y formato. Dos fichas o pestañas, diseño y formato. Nos muestra el bloque estilo en el cual vamos desplazando entre las opciones y nos va mostrando algunos efectos que se puede aplicar, como el fondo, como la barra está un poquito más cuadradita. Otra opción le va mostrando cada una de ellas un estilo donde combina colores de fondo. Acá muestra la etiqueta de los datos, el valor en cada una de las barras y la barra utiliza cantidades de varias cifras, ¿ya? Luego tenemos el tipo horizontal. Ahí voy a escribir valores y luego presiono Enter. Me va a activar al presionar Enter, porque inicialmente pido trabajar el eje vertical y voy a colocar ahí meses. Fíjense que lo seleccioné, con un solo clic empiezo a escribir y me muestra la barra de fórmula. Enter, al presionar Enter se va a reemplazar el valor. Otra forma sería haciendo doble clic en el cuadrito de títulos de eje y va a poderle activar. Entonces hemos creado el primer gráfico en el cual hemos utilizado estilo. Podemos cambiar colores también de las barras. Nos muestra otros tipos de tono, los cuales usted puede hacer un clic en uno de los colores que quiera aplicar. Ya tiene títulos de eje, título principal. Y le asignamos como etiqueta de hoja, gráfico de barras. Vamos a hacer otro ejemplo para gráfico de burbuja. Ese gráfico de burbuja se utiliza para el área de finanzas, donde queremos saber, o de marketing, o de publicidad, o de ventas, donde queremos ver visualmente en el gráfico la burbuja más grande o la esfera más grande es el que nos va a decir el mayor porcentaje de la cuota de mercado. La burbuja más pequeña va a ser el menor valor de porcentaje de cuota en el mercado. Los datos tienen que tener 3 columnas para hacer un gráfico de burbuja.
La columna, la primera va a ser para X, la segunda columna para Y la tercera va a ser el tamaño de la esfera, que sería Z. Selecciono los datos desde A1 hasta C5, voy a la ficha insertar. También se puede, si yo selecciono mal los datos, si selecciono en una columna cierta cantidad de celdas y en otra columna más celdas, en otras menos celdas, no va a dar un gráfico, va a salir un cuadro blanco. Cuando sale un cuadro blanco es porque la selección está mal, está incorrecta. Entonces hay que volverlo a hacer, seleccionar los datos, la misma cantidad de celdas en todas las columnas. Y luego vamos a ver que cuando hay un título principal arriba, no se debe tomar en cuenta, solo el título que depende de nuestra tablita, del título, pero de nuestros datos. Vamos en gráfico de XY o burbuja, ahí lo vamos a encontrar. XY o burbuja, tenemos dos tipos de burbuja, y vamos a elegir el burbuja 3D. También nos va a mostrar el estilo de diseño, el cual nos va a personalizar un poquito lo que es el fondo, el color del fondo, los planos. Acá en título vamos a colocar cuota de mercado. Cuota de mercado y porcentaje. Ok. Entonces hago un clic, ya tengo el título y voy a aplicar, por ejemplo, el estilo 3, me muestra los valores en el medio de la esfera y un color de relleno. Si voy a elegir otro estilo, ese estilo me muestra las líneas cuadriculadas, pero no me muestra el valor. Vamos a elegir ese estilo. Sin embargo, yo puedo aplicar el valor en porcentaje que me muestre. Presiono el botón más, etiquetas de valor. Presiono etiquetas de valor y me muestra el valor de las ventas en cada una de las esferas. Voy a hacer un clic en el cuadrito del número. Donde yo haga clic puedo aplicar formatos, colores, tamaños, tipo de letras. Donde selecciono, me voy a la fecha inicio y me activa el bloque de formato. En ese bloque de formato puedo aplicar negrita, cursiva, color de texto, tamaño. Voy a ampliar el tamaño y también vamos a aplicar el color negro. Vamos a ver si con color negro se ve. Ya, se ve mejor. Entonces podemos hacer esos cambios en las etiquetas. Este gráfico, el análisis que hacemos para un gráfico, esfera o el es el 22, ¿no? El punto 22. Señalo sobre el 60.000 y ese es el punto 20, ¿no? 60.000. Y con el 33, 18, ¿ya? Porque podemos hacer el porcentaje de cuota de mercado. Eso sería para el gráfico de burbuja. Vamos a gráfico circular. Seleccionamos. Para hacer un gráfico circular, los datos deben estar organizados solo. 2 columnas, varias filas. Si está de manera horizontal, 2 filas, pero varias columnas. Si selecciono las 3 columnas, no me va a mostrar los datos de la tercera columna, porque un gráfico circular o un gráfico de sectores solo nos va a tomar en cuenta 2 columnas. Entonces voy a seleccionar y voy a hacer 2 gráficos circulares, uno para los que más consumen droga y otro para los que consumen más alcohol. Voy a insertar gráfico circular. Igual en gráfico circular puedo tener el 2D, 3D y el anillo. Voy a elegir circular 3D, lo vamos a desplazar hacia la izquierda. La ventaja que tiene este gráfico, vamos a disminuir un poquito el tamaño. Siempre cuando hagan los cambios en los gráficos, háganlo desde las esquinas. Cuando muévanlo de los bordes o contornos, no lo hagan de adentro. No modifiquen manualmente ningún elemento, porque cuando hacemos cambios desde elementos del gráfico, se va a ir un elemento sobre otro.
entonces me señala que está elegido, consumen más drogas y los grupos sociales. Hago clic fuera para seleccionar dos columnas, pero que no están seguidas, porque quiero seleccionar grupos sociales, que es la columna A, y la columna C, que es consumen más alcohol. Cuando voy a seleccionar columnas o datos que no están continuos, se utiliza el control. La primera, selecciono solo mouse o solo con el táctil, y luego presiono la tecla control sostenido, y con un solo clic selecciono todos los demás datos. No puedo hacer clic, clic, clic. Por cada clic que yo presione en uno de los datos, lo que va a ocasionar es que me dé un cuadro blanco, no me va a mostrar ningún valor, porque cada clic significa una columna. Vuelvo a explicar, el primer paso es seleccionar los datos de la primera columna, presiono control sostenido y luego selecciono la otra columna, así, con el control sostenido. Para planillas extensas, como las planillas de sueldos, tiene varias columnas. En esos casos, simplemente con control podemos seleccionar las columnas como sueldo básico, como total descuento, líquido pagable, en general solamente esos datos y en los nombres de los trabajadores. Y en esos casos debemos utilizar control. Cuando están seguidos, clic sostenido, todas las que están seguidas. Una vez que hemos seleccionado, vamos a la ficha o pestaña Insertar, elegimos gráfico circular 3D. Y lo desplazamos un poquito más hacia la derecha. Tenemos dos gráficos y nos muestra, la ventaja es que cuando hacemos clic en el gráfico nos muestra con color cuáles son los datos que estamos tomando en cuenta, qué columna. Hago clic en el primero. La leyenda me lo muestra en la parte inferior, se puede cambiar a la izquierda, a la derecha y arriba. La leyenda también se puede desactivar, que no muestre la leyenda. La leyenda nos dice qué color o qué sector, qué se llama cada sector o cada sección del gráfico circular. Tenemos tres, que es clase media, clase alta y clase pobre. Esas serían las secciones en el gráfico circular. Queremos mostrar el porcentaje y el nombre de la sección. Hacia la derecha, hacia la izquierda. Bien, podemos cambiar la ubicación. Lo vamos a dejar en izquierda. Lo cierro y la leyenda se fue a la izquierda. Si quiero cambiar el color de la leyenda, la letra, el tamaño, aplicar negrita, como está seleccionado, se va a aplicar a ese cuadro. Voy a la ficha inicio, aumento el tamaño, puedo presionar color negro porque todo sale con color gris y puedo aplicar negrita. Entonces queda más resaltado. Lo mismo con los valores que están en las etiquetas de datos del gráfico circular. Presiono color negro, no vamos a aumentar el tamaño, más bien lo vamos a disminuir. Se puede disminuir y aplicar negrito. El título, aplicar color negro. El título, vamos a aplicar color negro y se puede ampliar el tamaño para resaltar. Quiero aplicar, cambiar colores, presiono en diseño, se me activan dos fichas cuando estoy trabajando con el gráfico, diseño y formato. Cambiar colores y voy a elegir otra combinación de color que tengo disponible. Si quiero aplicar un fondo sin utilizar las opciones que tenemos en estilo, como hicimos en el primer ejemplo o el segundo ejemplo, yo quiero crear mis propios colores. Doble barra y relleno, tenemos relleno sólido, cuando elijo un solo color, relleno con degradado. Acá puede elegir los preestablecidos, cambiar el color. Por ejemplo, ese amarillo, puede elegir el tono, puede elegir relleno con textura, ese lo vamos a hacer para el otro ejemplo. Hago un clic en uno de los
de las secciones y arrastro con clic sostenido para separarlos un poquito. Hago clic en el otro, no en el cuadro, sino en la otra sección. Y lo podemos separar un poco. Bien, entonces estoy separando las secciones. Se puede hacer eso. Bien, ahora cambio al segundo gráfico. Voy a cerrar la ventanita. Hago clic sobre el borde del gráfico. La etiqueta de datos. Voy a configurar presionando el botón. Más opciones. Editar opciones. Nombre de categoría. Porcentaje. Y desactivo valor. Entonces puedo visualizar el nombre de la categoría y el porcentaje. Voy a cerrar el panel. Puedo cambiar colores también. Cambiar colores. Ahí, otro color. Luego quiero llevar una textura en el fondo. La leyenda lo vamos a cambiar a la derecha. Presiono el botón más. Leyenda. Presiono la flechita. Derecha. Derecha. Ok. Hacemos clic fuera. Y se cambió la derecha. Tenemos una imagen. Vamos a cambiar los colores. Cambiar los colores. Está mejor. Quiero llevar una imagen de más alcohol. Voy a llevar relleno con imagen o textura. Elijo el botón textura, que está un poquito oculto. Presiono ese botón textura. Textura. Me va a desplegar opciones, las cuales yo puedo aplicar. Por ejemplo, mármol blanco. Aplico esa opción. Sin embargo, el texto no se ve muy bien, entonces debemos aplicar color negro a la letra para que se pueda notar. Lo mismo en el título, presionamos color negro. Si el fondo es oscuro, tendríamos que presionar la letra color blanco. De la misma manera vamos a separar, vamos a arrastrar para separarlo. Y la otra sección también hacemos lo mismo. Solo un poquito. Entonces podemos hacer cambios dependiendo dónde hacemos clic, cambiar colores, tipo de letras, tamaños. Luego vamos a otro ejemplo para hacer gráfico de columna. Recuerden que acá los datos va en enero el menor valor y va subiendo hasta diciembre con un mayor valor. Entonces las ventas han ido subiendo mes a mes. Lo seleccionamos, todos los datos desde A1 hasta B13. Insertar, gráfico de columnas. Y vamos a aplicar columna 3D. Columna 3D. Acá nos muestra por los meses cómo ha ido subiendo, pero yo puedo cambiar entre fila y columna. La leyenda, si activo la leyenda me va a decir ventas. Voy a activar la leyenda, solamente haciendo un clic y me va a mostrar ventas. Está alineado a la derecha. Si yo cambio entre filas y columnas, me va a mostrar ventas abajo y acá me va a mostrar los meses. Entonces cambiar entre filas y columnas y me muestra los meses y ventas. Puedo cambiar entre filas y columnas, ¿ya? En el menú diseño. Lo puedo cambiar la leyenda a la izquierda, mover leyenda a la izquierda. Ok. Vamos a activar títulos de eje horizontal, eje vertical. Y el título principal. Título de ejes, el título vertical está señalado, ahí tenemos los valores. Enter.
Y en el título de eje horizontal vamos a ver los meses. Meses de ventas. El título principal nos falta colocar, título del gráfico, y vamos a colocar venta por meses. Bien, entonces ese es el detalle de nuestro gráfico. Quiero aplicar una textura en el fondo. Hago doble clic. Por ejemplo, si quisiera aplicar en el plano, yo voy a ampliar el gráfico un poquito más. Cuando quiero trabajar con elementos donde se activa cuando yo lo estoy ampliando el tamaño de manera más fácil. Si presiono en el plano posterior, bien en el espacio, si presiono sobre la línea, me va a salir opciones para cambiar las líneas. Si presiono sobre el área, doble clic en el plano posterior y luego me da la opción relleno. El relleno con degradado y me va a mostrar el color por defecto. Puedo cambiar el tono a otra opción. Me va a mostrar otro tono. Presiono en el plano de lateral y puedo aplicar también un relleno con degradado. ¿Ya? Y en el plano que está abajo, en el plano inferior, presiono y también relleno con degradado. Ya me aplicó el relleno con degradado. Entonces, podemos aplicar según donde seleccionamos, ¿no? Acá lo hice uno a uno en los planos. Si quiero en las líneas de división, en los ejes, debo hacer bien sobre la línea el clic que me señale las líneas. Bien, cuando señalo en la línea, me marca los puntitos de la línea. Bien, no puedo activarlo. Bien, vamos a ir a la opción línea y vamos a ver si podemos cambiar línea sólida. Ahí está. Y podemos cambiar el color y el grosor, el ancho. ¿Ya? Puede aumentar, si quieren resaltar, o también pueden disminuirlo. Pueden ver el ancho y la línea. Ok. Una vez que tengo este gráfico, el de columna, también puedo hacer el siguiente cambio. Aplicar que esta columna se vea en cilindro. En cilindro. Entonces, primero hago clic en el plano, y luego debo hacer clic en una de las columnas. Doble clic para que se active. No lo vas a vender nada, sabes que no retiene. Ok, entonces presiono, primero un clic, ya se me ha activado el plano. Ahora en la barra hago doble clic. En la barra hago doble clic y se me activa. En opciones de serie tenemos relleno, efectos y opciones de serie. Tenemos que cambiar opciones de serie y elegimos cilindro. Lo malo es que tenemos que hacerlo uno a uno. Hago un clic. En conclusión, en un gráfico, así que vemos viene de aplicar. Por ejemplo, yo puedo dar en la esquina donde está el área de la celda. Voy a arrastrar con clic sostenido solamente que me muestre hasta junio y se va a actualizar automáticamente los datos en el gráfico. ¿Ya? Eso me permite hacer sin necesidad de borrar. Otra vez lo puedo ampliar y arrastro con clic sostenido que me muestre hasta diciembre y me vuelve a mostrar todos los meses. Bien, se cambió algunos datos que estaba con cilindro. Vamos a deshacerlo y nuevamente lo deshacemos para que quede como estaba anteriormente. Ok, entonces en un gráfico de barra se utiliza para mayores opciones, se utiliza los de barra y los de columna.
donde acá podemos visualizar que va en forma escalonada porque sus datos están así, de las ventas menores hasta las ventas mayores o las máximas ventas, las ventas más elevadas. Y nos hace referencia en el eje de las Y, donde están los valores, la cantidad, 12.800, 128.000. 128.000 la mayor venta. Si yo desplazo, también me muestra en la serie que se llama diciembre y el valor 128.000. Yo podría insertar un cuadro de texto, dibujar cuadro de texto para yo escribir el análisis del gráfico. Entonces, ahí yo voy a escribir, esto lo pueden hacer el cuadrito en diferentes posiciones, y representa la venta de mayor valor es en el mes de diciembre, con el monto de 128.000. Entonces, así yo puedo escribir. Lo vamos a volver al cuadrito. Ok. Ya, entonces acá esto lo vamos a borrar. Y acá tenemos el valor, ¿no? El detalle, podemos ampliarlo. Ahí tenemos el valor. La venta de mayor valor es el mes de diciembre, o se realizó en el mes de diciembre, y el monto es de 128.000. ¿No? Acá, por ejemplo, no es conveniente activar las etiquetas de datos porque están, las cantidades tienen muchas cifras. 6 cifras, 5 cifras, y va a quedar uno sobre de otro. Vamos a ver cómo se visualizan las etiquetas de datos. Como les decía al inicio, en algunos gráficos sí es conveniente colocarlo y en otros no. Etiquetas de datos, si ustedes se fijan, acá ya va uno cuando la diferencia es muy poco, acá cuando hay mucha diferencia no hay problema, pero acá la diferencia es pequeña. Lo que puede hacer es disminuir el tamaño de la letra, podría hacer ese cambio. Entonces lo vamos a desactivar, etiqueta de datos. Lo vamos a hacer para todos mejor, ¿ya? Desactivamos la etiqueta de datos. Cambiamos a gráfico de columnas 2. Acá hay un título que está en la parte superior. Ese título no forma parte de nuestra tabla que vamos a utilizar para crear el gráfico. Sí, vamos a utilizar los títulos que son necesarios. Hay títulos como cuando colocamos gestión, solamente ponemos el año, es decir, 2019, y en algunos casos Excel lo confunde como parte del dato y lo toma en cuenta en sus elementos. En esos casos tendría que escribir algo como gestión, como año, algo que lo identifique para que no lo tome en cuenta como el dato que forma parte de su análisis, para que no lo lleve como un dato más de la columna o de la barra. Seleccionamos los datos, no seleccionamos el título porque ese título es de todo el ejemplo. Sin embargo, no forma parte de nuestra tablita para crear un gráfico. Insertar, gráfico de columnas, vamos a elegir columna 3D. Cuando quiero aplicar cono, pirámide o cilindro, no debo aplicar. Una vez que ya tengo establecido el tamaño, quiero podemos ver uno de los que ya está disponible, pero en este caso vale cono. Entonces voy a presionar en el área del gráfico y el cono completo. ¿Ya? Tenemos las dos opciones. Aplicamos cono completo.
y luego vamos a aplicar un fondo, pero en este caso vamos a llevar una imagen de fondo. Entonces debo hacer clic en el área del gráfico en un espacio vacío. Hago doble clic, primero un clic para seleccionarlo, doble clic, relleno con imagen o textura, pero voy a elegir archivo. Archivo, por defecto me colocó esa textura porque fue lo último que hice anteriormente. Voy a elegir una imagen que tengo sobre, debería buscar una imagen de árboles porque acá está relacionado con árboles. Quiere decir el número de árboles plantados. Si la imagen tiene toda con el color normal que está creado, entonces no se grafica. En el panel desplaza según la dirección, los ejes, y vamos a poner este color gris también. Entonces no aplicamos leyenda, porque la leyenda nos va a decir cantidad, uno solo. Ese sería un gráfico de columna que hemos aplicado cono, y el cual el más elevado fue en el mes de noviembre. ¿Qué significa? Que en el mes de noviembre se plantaron más árboles. ¿Ya? Ese sería el análisis. De manera visual, utilizar el valor medio, el menor valor. Cuando están utilizando de Excel en su trabajación, lo que tienen que hacer es siempre tomando en cuenta con los valores que son de referencia. Si está haciendo un análisis de algunas estadísticas, por ejemplo, en el caso de si tiene o no anemia, y el valor va de que sí tiene una anemia aguda, y luego un menor valor que tiene una anemia leve, y un término medio que no tiene anemia. Entonces usted tendría que complementar su explicación diciendo cuándo es una anemia leve, cuándo es una anemia aguda y cuándo no tiene anemia. Entonces eso sería una explicación correcta cuando usted hace una representación gráfica utilizando Excel según los datos que muestra, siempre tomando en cuenta con los valores comparativos que tienen ya en la formación. Ya cuando estén haciendo algún trabajo de investigación en el cual ustedes agregan gráficos, no solo nombrar lo que es el mayor y el menor valor, sino también tomarlo en cuenta con los valores reales, haciendo la comparación de cuáles son los valores reales y si está dentro de ese rango según la tabla que le está asociada. ¿Ya? Eso es importante cuando hacen una interpretación del gráfico. Solo uno de 15 me queda. ¿Cómo? No hay más. Ya. Vamos a salir y vamos a ingresar con el otro enlace, por favor. Vamos a ingresar con el otro enlace, por favor. Hay 16 participantes.